¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a otra sesión más del Aquelarre. En esta ocasión me toca hablar a Ricardo Espíndola o bibliografía para reconstruir el espacio-tiempo. Adelante. No, primero, muchas gracias por la oportunidad de presentar mi trabajo a todos los organizadores del Aquelarre. Este trabajo está hecho en el contexto de la correspondencia norma-gravedad, que es una dualidad entre teorías cuánticas de campo y teorías en tres dimensiones y teorías de gravedad cuántica en por lo menos una dimensión extra. Pero antes de ir a ese fascinante mundo de la correspondencia, necesito primero algunos conceptos de campos. Entonces, podemos empezar con un campo, el más sencillo de todos, un campo escalar, real, libre, en una teoría relativista. Este es un lagrangiano, el lagrangiano cuadrático más sencillo que se puede uno imaginar, y a partir de ahí podemos calcular sus ecuaciones de movimiento. En el espacio de posiciones, su ecuación de movimiento va a ser simplemente la ecuación de Klein-Gordon, y si hacemos una transformada de Fourier, tenemos la ecuación que está a su derecha, y esa es simplemente la ecuación del oscilador armónico. Abajo de esa ecuación tienen la solución más general posible, que es una combinación de ondas, una combinación lineal de dos soluciones linealmente independientes, donde AP y AP asterisco son coeficientes. Si vamos ahora al espacio de posiciones, podemos construir ahora la solución más general posible, y como pueden ver, en la exponencial se arma el invariante P.x, que es el producto punto entre cuadrivectores. Y escogimos esa normalización de 1 entre 2 raíz de la energía por conveniencia. Podemos calcular también el momento canónico asociado, que da phi punto, y después podemos calcular además el hamiltoniano. Y el hamiltoniano va a ser una suma de 3 distintos términos. Todo eso es a nivel clásico. Entonces pueden agarrar su mecánica clásica y empezar a calcular. Ahora, vamos a hacer este proceso de cuantizar. ¿Qué se hace para cuantizar? Simplemente tomamos nuestros campos clásicos y los promovemos a operadores. Fíjense que esto es distinto a lo que uno hace en mecánica cuántica, donde las posiciones y los momentos son ahora los operadores. Aquí los operadores son los campos y las posiciones son meras variables. Tenemos que imponer también relaciones de conmutación entre los distintos campos, que nos hablan acerca de cuándo la observación de un campo interfiere con la otra, ¿no? Entonces usualmente tenemos Qs y Ps, usualmente tenemos la delta de Kronecker en los conmutadores. Aquí tenemos una delta de Dirac, que es como una distribución espacial. Y utilizando la expansión en As y Adagas, ahora son As y Adagas porque ahora son operadores, podemos calcular estos conmutadores. Entonces resulta que los conmutadores que impusimos arriba implican el álgebra del oscilador armónico. Y la conclusión es pues sorprendente, porque lo que quiere decir es que el espacio de Hilbert del campo clásico, ahora cuántico, coincide con el espacio de Fock de estados multipartícula. Entonces podemos empezar con un vacío, aplicarle ahí un operador de ascenso e ir creando muchísimos estados. Entonces, si vieron el lagrangiano y pensaron que el término m era el término de masa, no podemos estar seguros de que era el término de masa hasta este momento, hasta que hacemos una cuenta, hasta que cuantizamos ese campo y realmente encontramos que su espacio de Fock está hecho de partículas. Los campos son como gelatinas gigantes que permean todo el espacio, y sus pequeñas vibraciones, sus modos de oscilación más bajos, bueno, todos sus modos de oscilación son estados de partículas. Ok, pero eso fue fácil, porque teníamos básicamente un campo, un lagrangiano sin interacciones, un lagrangiano libre. Si ustedes ahora incluyen estas interacciones, donde las constantes de acoplamiento son lambda n, el n factorial es simplemente un factor que se pone por convención. Ahora ya no está tan fácil, porque la ecuación de movimiento es no lineal. Entonces no podemos usar esta expansión en ondas. Y en general, uno tiene que empezar a hacer teoría de perturbaciones, tiene que empezarse a preguntar estos acoplamientos, cuán pequeños son con respecto a la escala energética a la que estamos estudiando la teoría, etc. Todo ese es el comienzo de una maquinaria que se llaman diagramas de Feynman. Con eso calcula la gente en física de partículas elementales, pero yo no quiero ir hacia allá. Yo lo que quiero hacer notar simplemente es lo siguiente. En 4 dimensiones espaciotemporales, el lagrangiano tiene unidades, en unidades de masa, tiene unidades igual a 4, es decir, masa a la cuarta potencia, 4. El campo escalar tiene dimensión 1, ¿por qué?
Porque la acción no tiene unidades y el elemento de volumen tiene unidades de -4 y el lagrangiano, por tanto, tiene unidades 4. Y ya que sabemos esos dos numeritos, podemos deducir cuál es la dimensión de estos acoplamientos. Entonces, lo importante aquí es que tienen una dimensión. No son simples constantes, no son simples números. Estos constantes de acoplamiento nos hablan acerca de cuán intensas son las interacciones entre distintas partículas. Ahora, lo que podemos hacer es, ahora sí, definir acoplamientos que son adimensionales, dividiendo respecto a la escala energética. Vamos a llamar a la escala energética mu y tiene que ir a esa potencia porque ya lo dedujimos. Entonces, esto es como súper crucial. Las constantes de acoplamiento en realidad no son constantes. Cambian conforme exploramos a distintas escalas energéticas la teoría. Es decir, corren con la escala energética. Por ejemplo, una teoría que sí es del mundo real, no el modelito de juguete con el que estuvimos trabajando al inicio, es QCD, la teoría de interacciones fuertes. Esa teoría, cuando se explora a escalas de energía muy altas, resulta que termina siendo una teoría de gluones y de quarks sin masa y además libres. Es una teoría libre. Esa teoría, al ser libre, si ustedes hacen rescalamientos respecto de la energía en esa teoría, va a ser simplemente invariante. Y eso es un poco obvio, porque si ustedes, por ejemplo, toman cualquier teoría y aumentan la energía más allá de la energía que pueden llegar a alcanzar las constantes de acoplamiento, para todo efecto práctico las pueden despreciar, y si en ese punto ustedes siguen haciendo distintos rescalamientos, esa teoría se va a ver completamente igual. Le llamo ahí el lagrangiano, a ese lagrangiano al que tiende esta QCD, le llamo CFT, por las siglas en inglés de teorías conformes. Para todo efecto práctico y de esta charla pueden pensar que son simplemente teorías que son invariantes bajo rescalamientos. Tienen que ver con el grupo conforme, etcétera, pero a este nivel no hace falta saber eso. Ahora, así como estudiamos el modelito de juguete, el lagrangiano de QCD QCD tiene también un cierto lagrangiano, es un poco más complicado porque es una teoría de norma con grupo SUN, tiene además fermiones, tiene además campos de norma, es una cosa más complicada, pero no necesitamos los detalles. Lo único que necesitamos es que cuando uno va a altas energías, la teoría está bien definida. En el ultravioleta describimos teorías a alta energía, en el infrarrojo describimos teorías a baja energía. Esto no es siempre cierto para todas las teorías de campo. Cuando ustedes exploran, por ejemplo, la teoría de electrodinámica cuántica, que es la teoría que nos dice cómo se acopla el electromagnetismo con la materia, y estudian cómo corren sus acoplamientos conforme uno aumenta en la energía, resulta que esos acoplamientos divergen, pero no puede, si divergen en física, ni en física teórica, el infinito tiene algún sentido. Entonces esa teoría está mal definida. Pero eso ya lo sabíamos, porque sabemos que QED es simplemente una teoría efectiva de lo que realmente es la teoría de interacciones electrodébiles. Ahora, ya sabemos. Otro concepto es que estudiar una teoría de campo a distintas escalas energéticas se le conoce como grupo de renormalización. No es que haya un grupo matemático detrás ni nada, simplemente es un mal nombre para un fenómeno físico muy interesante. Ahora, aquí estoy llamando a mu la escala energética, L va a ser el inverso, va a ser la escala de resolución a la que vamos a estudiar la teoría, y usualmente en lugar de llamarle mu, la gente le llama U, es una dirección. Entonces, en el dibujo de la izquierda lo que pueden ver es lo siguiente. Cómo corre una teoría cuántica de campos que está en un espacio plano, conforme subimos en la energía o conforme bajamos. Si vamos al ultravioleta, la escala de resolución es cada vez más pequeña, quiere decir que tenemos acceso cada vez a escalas cada vez más chiquitas. Tenemos la suficiente energía para explorar los detalles que hay dentro de los átomos o cosas de ese estilo. Si por el contrario tenemos muy poquita energía en nuestro acelerador porque no tenemos mucho dinero, pues vamos a poder ver imágenes horribles y borrosas acerca de la teoría que estamos estudiando. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la correspondencia? La correspondencia nos dice lo siguiente. Consideren esta escala de energía como una dimensión extra fiable, una dimensión extra del espacio-tiempo. Y entonces, allá van a poder ver la dirección espacial, le estoy llamando Z, es una nueva dirección que aparece en un cierto espacio-tiempo, ahora 5-dimensional. ¿Por qué 5-dimensional? Porque del lado izquierdo teníamos
a la teoría en Minkowski, por ejemplo, en espacio plano, tenemos el tiempo y las 3 dimensiones espaciales. Ahora tenemos una dimensión extra, que es Z, y lo que tenemos que hacer es promover tanto a las direcciones espaciotemporales de la teoría de campo como a la resolución espacial a un nuevo paquete de coordenadas que sí se transforman de manera correcta bajo todas las simetrías de la teoría. Entonces, que esta nueva variedad 5-dimensional tiene en cada punto de cada valor de Z va a tener una teoría de campo bien definida. Lo que nos dice además la correspondencia ADS-CFT, holográfica o norma gravedad, es que existe una teoría en ese espacio 5-dimensional que captura la misma información que la teoría original. Entonces, otra vez, tenemos un espacio 5-dimensional y ahí va a existir una nueva teoría que no va a ser, va a ser una teoría definida sobre esa nueva variedad. No tiene la misma información que la teoría de campo, pero puede estar escrita en un lenguaje totalmente distinto e irreconocible. Ahora, lo que estoy escribiendo ahí en esa ecuación es que cuando ustedes se van al ultravioleta, cuando ustedes se van a la escala de resolución más alta que puedan tener y ven pedacitos del espacio-tiempo, las fuentes de los operadores en la teoría de campo van a tener algún dual del lado de la teoría gravitacional. Pero ahorita vamos a eso con más detalle. Ahora, si ustedes estudian el vacío de una teoría conforme, una teoría que es invariante bajo rescalamientos, por definición yo empecé con un lagrangiano que es relativista, por tanto es invariante de Lorentz, es invariante también bajo traslaciones, o sea es invariante bajo el grupo de Poincare, y lo que además les acabo de decir es que va a ser invariante también bajo rescalamientos. Rescalamientos en las 4 direcciones espaciotemporales y rescalamientos en la nueva resolución espacial. Si esperamos que una geometría capture la misma información que esa teoría de campo, va a tener las mismas simetrías. Entonces, eso quiere decir que en el nuevo paquete XM, que ahora son 5 coordenadas espaciotemporales, las transformaciones bajo rescalamientos de esas 5 dimensiones van a ser ahora una simetría de la teoría. Y eso es suficiente para que ustedes puedan tomar la geometría más general posible que satisface esa transformación. Y esa geometría se conoce como anti de Sitter. Es una solución a las ecuaciones de Einstein con constante cosmológica negativa y tiene además curvatura negativa constante. Entonces ahí pueden ver claramente en la métrica, si ustedes rescalan todas las dimensiones por lambda, que es un número real, la métrica se mantiene de la misma forma, es invariante. Pero esta métrica ya la podemos dibujar, ya la podemos empezar a ver. Lo que están viendo en este dibujo es que en la frontera tienen una teoría de campo, Minkowski, y el bulto o la región en el espacio-tiempo dentro o alejándose de la frontera es lo que está aquí dibujado. Ahí abajo está la dirección Z, ¿no? Entonces recuerden, Z pequeña quiere decir que estamos acercándonos a muy altas energías, Z muy grande quiere decir que estamos bajando la escala de resolución de la energía. Por supuesto, si agarran esa métrica y ponen Z igual a 0, diverge. Si ponen Z igual a infinito, se va a 0. Entonces este es solamente un corte transversal. No puedo dibujar una cosa que sea infinita, no puedo dibujar una cosa que sea 0. Entonces, ese es como el perfil que tiene. Ahora, tenemos anti de Sitter, una geometría sin ningún tipo de campo, nada propagándose allá adentro, perdón. Pero lo que sí podemos hacer del lado de la teoría de campo es empezar a agarrar nuestros operadores y excitar. Podemos agarrar un operador, evaluarlo en el origen, por invariancia bajo traslaciones, aplicarlo en el vacío de la teoría y obtener un nuevo estado. Es un operador, lo aplicamos en un vector y obtenemos un distinto estado. Ahora, sí es cierto que tenemos una dualidad entre una geometría y una teoría de campo. Estos estados excitados por encima del vacío de la teoría de campo deben también realizarse en la geometría. La manera de hacerlo es a través de campos. Vamos a poner campos propagándose en ese espacio anti de Sitter con un perfil particular. ¿Qué perfil? El que le corresponda a la excitación de la teoría de campo. Es decir, tienen que haber tantos campos como operadores hay en la teoría para excitar el estado del vacío. En otras palabras, existe un mapeo entre operadores en 4 dimensiones espaciotemporales y campos propagándose en el bulto. Ok, ahora otra cosa que podemos deducir con eso. Las coordenadas XMU son las mismas. Yo les dije que hay que promoverlas a coordenadas espaciotemporales, pero ya eran coordenadas espaciotemporales. Entonces solamente me hice tonto ahí en ese sentido. Son comunes en ambos lenguajes. Las XMU son coordenadas.
Pero esto tiene una conclusión importante. Quiere decir que los operadores que dependen solo de esas coordenadas y los campos van a transformar igual bajo transformaciones de Lorentz de esas 4 coordenadas. En otras palabras, si ustedes tienen un cierto operador con cierto número de índices, que eso tiene que ver con el spin de la partícula, van a tener un dual gravitacional con las mismas transformaciones de simetría. En particular, en toda teoría cuántica de campos local existe un tensor energía-esfuerzos. Su invariancia, más bien su conservación, tiene que ver con invariancia bajo traslaciones. Pero el punto es que toda teoría de campos local tiene un TEM1. El único objeto, ya cuando estudian los detalles del otro lado de la gravedad, que carga los mismos índices y se transforma de manera adecuada, es el campo del gravitón, porque tiene spin 2. Y este campo, cuando ustedes lo estudian, describe fluctuaciones por encima de la geometría. Es decir, es la métrica de Anti de Sitter más correcciones. En otras palabras, tenemos un espacio-tiempo que es dinámico. Y eso, otra manera de llamarle es una teoría de gravedad cuántica. Tenemos una gravedad que no es fija, sino que está fluctuando con los demás campos y se acopla con todo lo demás adentro en Anti de Sitter. Entonces, por tanto, la teoría de campo original con la que empezamos va a ser dual a una teoría de gravedad cuántica. Eso explica el título de esta diapositiva. Y otra cosa es que, por supuesto, no me quiero hacer el listo aquí, no entendemos mucho acerca de teorías de gravedad cuántica. La gente habla de teoría de cuerdas y cosas de ese estilo, pero lo que sí nos muestra la experiencia es que si ustedes quieren capturar información de una teoría de campos cuántica, etcétera, con gravedad clásica, lo que necesitan es tener un número, muchísimos grados de libertad, y además el acoplamiento tiene que ser muy grande. ¿Por qué muchos grados de libertad? Porque muchísimos campos. Porque las interacciones entre el gravitón en el bulto y los demás campos en este espacio Anti de Sitter van a estar dominadas por 1 entre n. Entonces, si se van a n muy grande, las interacciones van a ser débiles. Y por otro lado, tienen que tener un espectro de tal manera que puedan considerar simplemente al gravitón acoplándose a los otros campos, pero no un número infinito de campos, porque si no tienen una geometría muy, muy fluctuante. Y eso solamente se logra cuando tienen acoplamiento fuerte. Entonces, fíjense que les estoy hablando de algo maravilloso. Pueden entender teorías de campos con acoplamiento fuerte, donde la teoría de perturbaciones no sirve, los diagramas de Feynman no funcionan, simplemente estudiando teorías de gravedad de Einstein débilmente curvadas. Entonces, cálculos cuánticos muy complicados se convierten en cálculos en el bulto, en principio más sencillos. Y entonces se pueden geometrizar muchísimos aspectos en la frontera. Por ejemplo, esta es una partícula cargada en la frontera que está interactuando con su propio campo, está rotando y genera, por tanto, una cierta densidad de energía. Y como se modela a través de la correspondencia norma-gravedad, es con una cuerdita clásica que está colgando en el bulto. Entonces, ese perfil de energía, que en principio es altamente cuántico, porque está súper acoplado, se puede describir con ecuaciones clásicas de movimiento de la cuerdita en el bulto. Entonces, esta dimensión extra es bastante útil y bastante interesante. Y bueno, el diccionario lleva años construyéndose y ya han pasado muchísimas, en estos 20 años han pasado muchísimas pruebas de cálculos de un lado y del otro y hasta donde parece ser es correcta, ¿no? Hasta donde podemos alcanzar a ver. Otra propiedad interesante de las teorías de campo se conoce como entropía de entrelazamiento. Entonces, lo que tienen que hacer es tomen su teoría de campo, divídenla en dos espacios, A y B, pongan una frontera imaginaria y lo que nos dice la correspondencia es que van a poder calcular la entropía de entrelazamiento asociada a la región A, que tiene que ver con las correlaciones entre la región que está dentro y la región que está afuera. Los distintos grados de libertad ahí están correlacionados. Van a poder entender esa propiedad cuántica a través de un cálculo en el bulto muy sencillo. Lo que tienen que hacer es considerar la geodésica que termina en esa región y calcular su área. En general es una superficie de codimensión 2. En 3 dimensiones, que es lo que yo voy a estar utilizando, va a ser simplemente una geodésica. Y lo que tienen que calcular es su longitud. Entonces, en la ecuación de la derecha ven que la longitud de la geodésica se traduce en un objeto que es cuántico, es una entropía de entrelazamiento. Ahora, si ustedes
nosotros consideramos hasta ahora coordenadas de Poincaré DS, donde estaba esta cuerdita rotando. Pero también pueden irse a otro tipo de coordenadas que se llaman coordenadas globales. Esto es simplemente un cilindro y tiene adentro un hoyo. Entonces, esta gente lo que hizo fue la siguiente construcción. En el primer artículo calcularon la entropía asociada a este hoyo. Y resulta que es 2πr0. Eso es el área de ese agujero, porque tiene radio R0. Se parece mucho a la ecuación de Bekenstein-Hawking para agujeros negros, donde tienen el área del horizonte, pero este es un simple hoyo, no hay ningún horizonte ni nada. La geometría tiene ahí un hoyo y ya. En el segundo artículo lo que hicieron fue reproducir esa misma longitud, pero de una manera muy interesante, a través de hoyografía o entropía diferencial. Lo que tienen que hacer es pararse en la frontera, pararse sobre el agujero, lanzar rayos de luz que van a llegar a la frontera. Curiosamente, aunque la frontera está a una distancia propia infinita, los rayos de luz llegan en un tiempo finito. Y es así como la frontera, a pesar de estar muy lejos, tiene que ver con la teoría en el bulto. Aquí pasa exactamente lo mismo. Lanzan los rayos de luz, llegan a un tiempo finito y entonces identifican dos puntos en tipo tiempo. Ahora, en 3 dimensiones, si ustedes, 3 dimensiones en el bulto, si ustedes identifican, 2 dimensiones en la teoría de campo, 3 dimensiones en el bulto. Recuerden que la teoría de campo está en la frontera, entonces ahí hay 2 dimensiones. En 2 dimensiones, si ustedes identifican 2 puntos que están separados tipo tiempo, pueden también identificar unívocamente 2 puntos que están separados tipo espacio. Y entonces cada uno de esos rombos, de esos diamantes causales, va a definir un intervalo en la frontera. Y entonces hagan eso para cada punto del círculo. Si tengo un intervalo en la frontera, yo puedo calcular la entropía de entrelazamiento asociada a ese intervalo. Y entonces, lo interesante va a ser que voy a utilizar geodésicas que sean tangentes al círculo. Y con sumando y restando esas entropías voy a poder reconstruir la longitud del círculo. Entonces, este es el mismo cilindro de hace rato, pero visto desde arriba. Tienen el círculo y todas las geodésicas. ¿Qué pasa acá? Vamos a calcular la entropía de entrelazamiento, que es la longitud de la geodésica, asociada al késimo intervalo, y le vamos a restar la intersección con el siguiente intervalo. Y luego vamos a tomar un límite. ¿Qué es lo que va a pasar? Que todas las contribuciones de las 2 patas de las geodésicas muy próximas se van a cancelar, van a quedar solamente el punto más cercano al bulto, que va a ser el tangente al hoyo, y así lo vamos a hacer para dar una vuelta en teta. Para teta de 0 a 2pi, es decir, dar toda una vuelta en el espacio. Y de esa manera vamos a poder reconstruir, usando información de la frontera, la longitud del círculo. Esa es la fórmula discreta. Existe el límite y esta función alfa de teta es simplemente los radios de cada uno de estos intervalos. Dependen de teta porque justamente en estas coordenadas, estos son como coordenadas polares, tienen un radio y una dirección angular. Y entonces lo que tienen que hacer es derivar, por eso se llama entropía diferencial, derivan la entropía asociada a cada intervalo, la evalúan en esta familia de intervalos, en esta familia de radios, integran y obtienen el mismo resultado. En este contexto estamos reconstruyendo el espacio-tiempo. A esto me refiero con reconstruir el espacio-tiempo. Vamos a reconstruir longitudes de curvas en el bulto usando información de la frontera. Y eso es novedoso desde el punto de vista de la correspondencia, porque en la frontera tenemos información de una teoría totalmente distinta, una teoría de campos cuánticos ahí, y estamos haciendo cálculos en el bulto con geometría sencilla. Ahora, después esta gente lo generalizó, no nada más calculó la longitud de un círculo, lo hizo para distintos tipos de curvas. Esta es una curva cerrada, por ejemplo, pero si ustedes consideran curvas abiertas y hacen este mismo jueguito de lanzar geodésicas tangentes desde la frontera, lo que tienen es que añadir una función una función de frontera, porque si ustedes calculan la longitud física, esa es una integral. Esta entropía diferencial es una integral, y 2 integrales son iguales si solo si difieren a lo más por una derivada total, ¿no? Entonces ellos le dieron un significado a esa función, un significado geométrico al que voy a regresar después. Pero antes de eso quiero hacer notar otra cosa, que ustedes pueden reconstruir conceptos del espacio-tiempo usando esta maquinaria de entropía diferencial. Por ejemplo, si tienen una curva cerrada, lo que pueden hacer es encogerla. Pueden encoger su radio a un punto y van a tener una familia de geodésicas lanzadas de la frontera asociadas a ese punto. Tienen curvas puntuales en ese sentido. Esta es, por ejemplo, la familia de geodésicas asociadas al punto A, una vez que la encogen a radio 0,
y satisface una ecuación diferencial. Entonces, es una ecuación diferencial que sabe acerca de los elementos más básicos del espacio-tiempo, de puntos en el bulto. Una vez más, construido todo con información de la frontera. ¿Para qué nos sirve esa ecuación diferencial? Bueno, porque nos gustaría saber si existe algún principio de mínima acción a partir del cual podemos derivar esa ecuación de movimiento. Y resulta que sí la hay. Esta gente propuso que usando el teorema de Gauss-Bonnet en un espacio con curvatura negativa, bueno, ese es el teorema de Gauss-Bonnet. C es la longitud de la curva que voy a encoger a un punto, K es la curvatura extrínseca, H es la... Ok, d tau y h es la longitud a lo largo de esta curva, R es el tensor del Ricci, el escalar de Ricci asociada a la superficie de área A, cuya frontera es la curva C. ¿Qué es lo importante de esto? Si ustedes tienen una curva que está encerrando una cierta área y la encogen a un punto, el área se va a ir a cero. En ese límite, el lado derecho se satura, lo que tienen es simplemente 2pi. Entonces, esta gente propuso que variando el lado izquierdo uno puede obtener un principio de mínima acción. Y justamente funciona. Variando el lado izquierdo asociado a una curva, a una curva punto, pueden obtener esta acción. Y luego también lo hicieron para un espacio-tiempo que es asintóticamente anti de Sitter, que es una generalización. No es anti de Sitter puro, es un espacio-tiempo que solamente cuando te vas a la frontera se ve como anti de Sitter. Pueden entonces ahora, dados dos puntos, dos curvas punto, pueden ustedes encogerlas y ahora el reto es calcular la distancia física entre ellas dos, simplemente usando geodésicas de la frontera. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos propusieron no utilizar la familia asociada P, no utilizar la familia asociada Q, sino el mínimo entre las dos familias. El mínimo entre las dos familias, por ejemplo, LP va a ser el círculo rojo, LQ va a ser el círculo rojo, el círculo azul, LQ va a ser el círculo rojo. Y aquí pueden ver, por ejemplo, en la gráfica de la derecha, cómo la alfa asociada al punto P es máxima en una cierta región, luego es mínima en otra región y luego vuelve a ser máxima otra vez. Y cuando ustedes calculan la entropía diferencial, las geodésicas no van a ser tangentes ni al círculo azul ni al círculo rojo, sino a ese envolvente verde que ustedes ven ahí. Esa se llama curva convexa. ¿Qué pasa cuando encogemos los círculos a un punto? Lo que pasa es que estamos calculando la longitud geodésica entre el punto P y Q dos veces, de ida y vuelta, ¿no? Por la parte de arriba y la parte de abajo. Por eso es que hay que dividir entre dos la fórmula de ahí arriba, la fórmula 7. Ok. Ahora, lo que nosotros hicimos fue lo siguiente. Hasta ahorita habíamos estado jugando del lado izquierdo en el cilindro a un tiempo tau igual a 0. Ok. Ahora, estas coordenadas del cilindro se llaman coordenadas globales y yo al inicio les mostré con la cuerda que estaba rotando coordenadas de Poincaré. Aquí está cómo se relacionan las dos coordenadas. En el cilindro tienen una dirección angular, como les conté, una dirección radial ρ y tau es el tiempo. Y dentro de esta cuña, estos discos de color morado son simplemente rayos de luz que son disparados desde este punto y estos rayos de luz determinan una cuña, es decir, el horizonte de esta cuña de Poincaré, de este espacio que está encerrado ahí. El tiempo va en esta dirección, Z se mete hacia el bulto y X recorre la dirección angular. Ese círculo rojo es el círculo con el que empezamos desde un inicio y las geodésicas naranjas son las geodésicas que utilizamos para hacer entropía diferencial. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Nos notamos que si ustedes en lugar de agarrar una geodésica, un círculo a tiempo tau, lo toman a un tiempo diferente de 0, hay geodésicas que cruzan estos discos morados. Pero esos discos morados, desde el punto de vista de alguien que está dentro de la cuña, están en infinito. Por tanto, esas geodésicas cruzan una distancia infinita y no existen. Entonces, hay secciones de estos círculos o de estas curvas que no pueden ser reconstruidas por esta hoyografía o entropía diferencial. Entonces, esto plantea un reto a la hoyografía. Y nuestro interés es justamente estudiar hoyografía en la cuña de Poincaré y dar solución a este reto. Ahora, ustedes podrían decir, ok, ya me platicaste todo lo que se hace con hoyografía en coordenadas globales. Si la relación entre las coordenadas globales y Poincaré es simplemente un cambio de coordenadas, ¿por qué no simplemente haces un cambio de coordenadas a todo lo que ya me habías contado? Porque cuando estas geodésicas les digo que llegan a la frontera, resulta que esta frontera está en infinito.
y no pueden calcular longitudes de curvas que son infinitas, tienen que regularizar de alguna manera. Y cuando ustedes regularizan, rompen totalmente la simetría de la teoría e imponen una dependencia en el corte. El corte que ustedes usan, el corte que yo utilice van a ser distintos. Y por tanto, no es trivial que todos los resultados en coordenadas globales se traduzcan a coordenadas de Poincaré. Las entropías diferenciales, por ejemplo, no se relacionan bajo un simple cambio de coordenadas. Y entonces, lo que hicimos nosotros fue empezar a estudiar estas curvas, pero simplemente en el espacio de Poincaré. Entonces, primero, a tiempo constante, lo que hicimos fue, por ejemplo, el circulito rojo que estaban viendo allá, en el cilindro, es este mismo círculo. Esos son unos ejemplos de geodésicas que son tangentes y así se van reconstruyendo. Ahora, del lado de coordenadas globales tenían una coordenada teta que le da la vuelta al cilindro. El análogo va a ser este x teta. Y todas las geodésicas tienen centros y extremos, teta más y teta menos. Los análogos acá van a ser x más, x menos, y x del centro y el radio. Lo primero novedoso que encontramos fue que cuando ustedes le dan una vuelta al cilindro, el parámetro del centro tiene que recorrer 2 veces el rango de menos infinito a infinito. ¿Por qué? Porque justamente en las esquinas del círculo, ahí las geodésicas tienen un punto que cabe en la frontera, pero el otro punto diverge, porque la curva ahí tiene una pendiente que es infinita. Y lo mismo en el otro punto. Y esos 2 puntos se pueden ver en las curvas de allá. Estas curvas son las curvas de x más y x menos, de menos infinito a infinito. La curva morada tiene que ver con x menos, la curva azul tiene que ver con x más, y ahí pueden ver cómo divergen. Y cuando divergen cambian de signo, porque la morada en la sección de la izquierda era mayor que el azul, pero después regresa desde menos infinito y ahora es menor que el azul. Okay. Eso quiere decir que las geodésicas de pronto cambiaron de orientación. Entonces las curvas, las geodésicas que reconstruyen la parte de abajo del círculo tienen una orientación, x más es mayor que x menos, pero las de arriba tienen un cambio de orientación. Esa es la primera cosa sutil e interesante que nadie había notado hasta que lo hicimos. Y bueno, así como estudiamos el círculo, pueden estudiar cualquier otro tipo de curvas. Solo tienen que encontrar puntos donde la derivada cambie de signo, diverja y por tanto el radio se vaya a infinito. Okay. Y entonces estos puntos donde tenemos que cambiar de familias, porque el centro recorre de menos infinito a infinito, nos separan a todas las curvas en un número finito de familias, ¿no? De familias de centros asociadas a las geodésicas. Y la primera conclusión a la que llegamos es que necesitamos más de 2 familias para cubrir curvas que son cerradas. Como en el círculo necesitamos 2, pero hay cosas más complicadas. Después lo que hicimos fue utilizar esta fórmula de entropía diferencial, que es un poco más general que la que ya vieron antes. Ahí S es otra vez la entropía de entrelazamiento asociada a las longitudes de geodésicas. XL y XR son X izquierdo y X derecho por sus siglas en inglés. Y lo que hicimos fue calcular los extremos de las geodésicas en términos de las coordenadas del bulto y obtuvimos esto. El primer término es el elemento de línea. Así es como se calcula una longitud, integrando ds, ¿no? El elemento de línea. Después tenemos un bonche de términos que se pueden reescribir como una derivada total. Eso es interesante. Ahora, reconocemos en el segundo renglón que tenemos la longitud de la curva más un término que no queremos. Antes de nosotros la gente ya había estudiado esta ecuación 8, pero ellos habían estudiado curvas que son que se extienden infinitamente y tienen condiciones de periodicidad en el infinito. Entonces el segundo término lo pueden tirar. Para las curvas que nosotros estamos considerando, también la podemos tirar porque simplemente estamos considerando al final del día distintas curvas cerradas, aunque reconstruidas con un número mayor de familias. Pero, si nosotros queremos ahora... antes de eso... Si nosotros queremos ahora estudiar curvas que son abiertas, no podemos tirar ese término de frontera, esa función f. Pero esa función f ya había aparecido antes, había aparecido en el caso global. Lo que nosotros encontramos es que la función f está compuesta de 2 términos aquí en coordenadas de Poincaré. El segundo término va a tener la misma interpretación que en coordenadas globales, que como ya les dije es un resultado no obvio, porque no puedes hacer un simple cambio de coordenadas y obtener... Los 2 resultados no están relacionados por un simple cambio de coordenadas. Y el primer término lo asociamos a entropía de entrelazamiento. Si recuerdan,
la entropía era un logaritmo de una longitud de un intervalo. Bueno, cuando ustedes le dan esa interpretación, encuentran que la función f evaluada en lambda final va a ser simplemente la longitud de la geodésica que va desde el punto final en esta curva abierta hasta la frontera. Y de la misma forma, el punto inicial hasta la frontera. Esas curvas rojas en la parte de abajo, punteadas, son la definición de f. Y tenemos las dos interpretaciones, como longitud de curva y como entropía de entrelazamiento asociada a los grados de libertad que están interactuando en la frontera. Okay. Y con eso podemos nosotros definir una entropía diferencial renormalizada en el sentido de que no tiene infinitos. Y además entendemos esa función f. Okay. Ahora nos podemos preguntar aquí en Poincaré DS, ¿qué pasa si ahora encogemos curvas a un punto? Y lo que hacemos, bueno, hacemos eso y lo que obtenemos son la longitud, bueno, la ecuación 9 es simplemente la ecuación de un círculo. Si ustedes la derivan, obtienen una ecuación diferencial, de un semicírculo, perdón, una ecuación diferencial, y nos preguntamos si tiene también una acción geométrica. Y resulta que podemos utilizar otra vez la receta de Gauss-Bonnet en coordenadas globales. Y eso es otra vez algo interesante de este mecanismo, no trivial. Después nos preguntamos si podemos calcular las longitudes entre las distancias entre los puntos P y los puntos Q. Y como ahora nosotros tenemos curvas punto que vienen de curvas que son abiertas o curvas punto que vienen de curvas cerradas, nosotros podemos justamente, tenemos dos fórmulas para calcular la longitud de la distancia entre los dos puntos. La primera es divergente, porque la función f evaluada en menos infinito y la función f en q evaluada en más infinito son infinitas, pero ahí está la información de la distancia entre los dos puntos. Y en la parte de abajo tenemos que es totalmente libre de divergencias, usando curvas cerradas, curvas punto que son cerradas. Y además llegamos a la misma familia de intervalos que describieron estas personas en el caso global. Entonces es interesante porque las dedujimos de una manera distinta. Después podemos ir al caso covariante, y ahora sí hay variación en el tiempo. La curva verde es una curva en el bulto, las curvas azules son geodésicas tangentes que llegan a la frontera, y las curvas naranjas y la curva como marrón están asociadas a los extremos de los intervalos. Entonces, por ejemplo, ahí ven que las líneas negras conectan un extremo izquierdo, naranja, y un extremo marrón, derecho. En medio hay un centro, lanzan la geodésica con un cierto radio y es tangente a la curva en el bulto. Otra vez, esta gente lo que hizo fue considerar curvas verdes con variación en el tiempo que se extienden hasta infinito y tienen condiciones periódicas en infinito. La entropía de entrelazamiento la pueden calcular simplemente con la distancia entre x más y x menos o los extremos de los intervalos. Y lo que nosotros hicimos fue considerar curvas más generales, curvas que son cerradas y curvas que son abiertas pero finitas. Y otra vez podemos hacer este juego de la entropía de entrelazamiento. El primer término, por ejemplo, es un logaritmo, va a ser otra vez otra entropía diferencial. El segundo término es de una longitud, es el elemento de línea integrado sobre la curva, y eso es la longitud. Y otra vez términos que se ven medio feos, pero que curiosamente se pueden volver a reescribir en una derivada total y vuelven a tener la misma interpretación que nosotros ya habíamos encontrado a tiempo constante. Eso es otro resultado interesante. Y podemos definir otra vez una entropía renormalizada con pura información de la frontera. Los radios están en la frontera, los centros están en la frontera y son tangentes a los puntos en el bulto. Entonces esta entropía renormalizada calcula longitudes de curvas arbitrarias en el bulto simplemente utilizando longitudes de curvas en la frontera. No, la información en la frontera. Ahora, el reto de la hoyografía. Nosotros encontramos la prescripción para poder diagnosticar cuando una curva tiene problemas y sus geodésicas tangentes se van cruzando al horizonte. En este círculo, por ejemplo, los segmentos que son problemáticos son los segmentos negros y los segmentos chiquitos rojos son los que sí son reconstruibles. Y resulta que la prescripción es muy sencilla. Simplemente la proyección de los vectores tangentes al plano tiene que ser tipo espacio, es decir, tiene que ser positiva. Okay. Y lo que nosotros hicimos fue utilizar el resultado de esta gente, donde encontraron que la entropía diferencial es invariante, incluso si nosotros corremos por un vector nulo y ortogonal al vector tangente. Entonces, usualmente si te paras en una curva,
y lanzas una geodésica, esta va a salir en la dirección tangente. Pero lo que esta gente encontró es que puedes correr ese vector tangente por un vector nulo y ya no vas a tener alineamiento vector tangencial, va a tener un alineamiento en una dirección n que es nula. ¿Ok? Y bueno, checamos además eso en nuestro trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esa libertad que nos da el vector nulo? Lo que hacemos es ahora imponer que el vector, la proyección del vector tangente sea tipo espacio, y con eso, por ejemplo, miren el círculo, la sección problemática está en la sección negra del lado derecho, ahí hay una geodésica naranja que llega a la frontera y la otra se va hasta el infinito, y utilizamos esta libertad para reorientar. Pero resulta que tenemos un número infinito de geodésicas que podemos, una libertad infinita, por ejemplo, esa curva de color aqua o esta curva de color verde. Ahora la reorientamos de tal manera que termina en la frontera y entonces logramos de esta manera la reconstrucción de las curvas en el bulto. Y bueno, ya casi para terminar, podemos también definir puntos, pero ahora tenemos una libertad infinita porque ahora las curvas ya no están en un plano, ahora pueden trazar distintas, los centros de las curvas pueden trazar distintas curvas. Esas curvas son las verdes, las geodésicas tangentes viven sobre esas curvas, y podemos un mismo punto definirlo con un número infinito de familias asociadas. Podemos también generalizar ahora la acción asociada a estas curvas puntuales. Igual, funciona otra vez el teorema de Gauss-Bonnet, pero solamente la curvatura que es normal, no la curvatura en la dirección sobre la curva. Y así logramos dar un principio de mínima acción, y también podemos volver a calcular distancias para dados dos puntos ahora arbitrarios y más complicados. Ok, y ya, esta es la última diapositiva. Estamos ahora trabajando en distintas cuñas. Yo les enseñé una cuña particular que se llama la cuña de Poincaré ADS, pero hay cuñas que tienen que ver con entrelazamiento, en cierto sentido son más interesantes, y estamos tratando de generalizar ahora estos resultados de hoyografía a estos otros tipos de curvas, a estos tipos de cuñas, perdón. Y otra cosa es la conexión, como le prometí a los organizadores de la Aquelarre, con geometría integral. Nosotros calculamos longitudes de curvas lanzando geodésicas que son tangentes, pero existe una fórmula donde la longitud de la curva gamma se puede calcular no con geodésicas que son tangentes, sino con geodésicas que intersectan en dos puntos, obviamente en el plano, a la curva gamma en el bulto. Este dibujo es otra vez a tiempo cero o cualquier otro tiempo por invariancia bajo traslaciones, pero sería interesante poder sacar esas curvas del plano y generalizar, ¿no? Ahora van a haber curvas que sean que intersecten, pero también van a haber curvas que crucen a través del área o del volumen de estas otras curvas en el bulto. Y bueno, eso es interesante. Muchas gracias, agradecemos a Ricardo. Ya, Ricardo, te hacemos un pequeño presente de parte del comité organizador de la Aquelarre. Gracias. Y bueno, ¿alguna pregunta? ¿Una duda? Pues muchísimas gracias por tu participación, Ricardo. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron. Y eso es todo.